¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos? ¿Y qué habrá cuando lleguemos? El ser humano siempre ha sido curioso, y esto hace que el misterio sea algo adictivo. ¿Quién no ha visto una película en la que los personajes están en un espacio que parece estar en el límite entre dos mundos completamente diferentes? Este concepto proviene de la antropología, del latín limes, que significa límite o frontera. Significa no estar en un sitio ni en otro, es un momentum, estar en un umbral entre una cosa que se ha ido y otra que está por llegar. Esto se ve en muchas culturas, los espacios de rituales, como el espacio entre la entrada de un templo y el altar, o la transición. Los liminal space se consideran lugares sagrados, ya que se cree que son donde ocurren transformaciones y transiciones importantes. En la cultura popular moderna, el término liminal space se ha utilizado para describir lugares como pasillos, escaleras, túneles y otros espacios abandonados o poco transitados, que pueden generar una sensación de misterio e inquietud, una sensación de familiar y de desconocido. Y lo que tienen todos estos lugares en común. En este video vamos a hablar sobre los liminal space en el cine. Estos espacios que se utilizan en muchas películas para crear una atmósfera inquietante o un sentimiento de desconexión. Pero es un recurso mucho más amplio, con muchas posibilidades para los cineastas. The Shining puede ser considerada como una de las películas más destacadas en cuanto a uso de liminal spaces. Desde el inicio de la película, el hotel parece ser un lugar familiar y común, pero a medida que se desarrolla la trama, la sensación de misterio y tensión va aumentando. El hotel vacío crea una sensación de incertidumbre constante en el espectador y hace que sea el escenario perfecto para escenas como esta. Hello, Danny. Come and play with us. El director, Stanley Kubrick, hace un uso muy efectivo de este recurso y logra capturar la atención del espectador a través de una fotografía cautivante y una atmósfera inquietante que se intensifica con cada escena. El hotel también se utiliza para representar la transformación del personaje de Jack. A medida que Jack se adentra más en el hotel, su personalidad cambia y se vuelve más agresivo y peligroso, haciendo que el hotel sea la frontera entre un padre y un psicópata. Here's Johnny! En 2001, Odisea del Espacio, los liminal spaces se presentan en varios lugares, incluyendo la nave espacial Discovery One y la misteriosa habitación del monolito en el final de la película. En la nave espacial Discovery One, los pasillos estrechos y los espacios apretados crean una sensación de claustrofobia y aislamiento, lo que refleja la soledad de los astronautas en el espacio profundo. La iluminación tenue y los paneles de control futurista agregan una sensación de misterio y tecnología avanzada al espacio. Además, el diseño minimalista de la nave espacial, con su enfoque en la funcionalidad en lugar de la estética, crea un ambiente austero y surrealista, que hace que el espectador se sienta desorientado y desconectado. La misteriosa habitación del monolito, en el final de la película, presenta un diseño minimalista y surrealista. La habitación está llena de luz, y las paredes, el suelo y el techo están hechos de un material blanco y brillante. La habitación del monolito es un liminal space que representa la transición de David Bowman a un nuevo estado de conciencia y existencia, que vemos al final de la película. 2001 Odisea del Espacio es el claro ejemplo de que los liminal spaces no solo se utilizan para crear misterio y desconexión en el espectador, sino que también pueden ser utilizados como un espacio de transición y evolución radical en el personaje. No solamente mental como el caso de The Shining, sino también física, como vemos en este ejemplo. En The Breakfast Club, los liminal spaces se presentan en la biblioteca de la escuela secundaria, donde los 5 estudiantes pasan su tiempo en detención. La biblioteca, a pesar de ser un lugar familiar para los estudiantes, se convierte en un liminal space debido a su naturaleza temporal como lugar de detención y el hecho de que los estudiantes son los únicos presentes en ese momento. La biblioteca se presenta con una estética de los años 80, con muebles antiguos y un diseño de interiores clásico. La iluminación es cálida, sin embargo la biblioteca también tiene una sensación de opresión,
con las ventanas altas y las puertas cerradas, que dan una sensación de confinamiento. Este contraste de sensaciones genera una atmósfera de tensión y suspenso, ya que el espectador no sabe qué esperar de los personajes. La biblioteca de la escuela se convierte en un liminal space que representa la identidad de los personajes. A pesar de que los estudiantes provienen de diferentes grupos sociales, culturales y económicos, están unidos en una situación de detención, la falta de comprensión de sus padres y la sociedad en general. En la película, los estudiantes experimentan una transformación personal y emocional, a medida que se abren entre sí y descubren similitudes entre ellos. En resumen, The Breakfast Club utiliza liminal spaces para crear una conexión entre personajes que de otra manera nunca hubieran interactuado. Esto hace que los personajes experimenten una transformación personal y emocional en un ambiente de drama. Y en diferencia de The Shining, el director de The Breakfast Club deja un cambio positivo, mostrando que los liminal spaces pueden ser utilizados para generar un arco positivo. En It Follows, los liminal spaces se utilizan para crear una sensación constante de tensión y misterio. La película utiliza lugares comunes abandonados, como fábricas y parques, para generar una sensación de desolación y peligro. En particular, la película utiliza una piscina pública como liminal space. Se utiliza para explorar la psicología de los personajes, ya que es un lugar donde los personajes se sienten solos, aislados, vulnerables y expuestos, lo que refleja la forma en que se sienten frente a la amenaza constante de la maldición. En este ejemplo, el liminal space es utilizado para darle más intensidad a la trama, lo que puede ser útil para la narrativa, ya que los sentimientos transmitidos por el liminal space nos dan empatía de cómo se sienten los personajes y hace que conectemos con ellos y con la historia. En conclusión, la exploración de los espacios liminales en el cine nos permite adentrarnos en un mundo en constante cambio y evolución, en el cual los límites se desvanecen y las posibilidades son infinitas. Pero este viaje no termina aquí. Nos encantaría seguir explorando este tema tan interesante y conocer tu opinión y experiencia. ¿Has visto alguna película o serie que utilice estos espacios de manera destacada? ¿Y cuál ha sido tu experiencia? No dudes en dejarnos un comentario y sugerencia aquí abajo y suscribirte a nuestro canal para no perderte de ningún contenido nuevo. Esto ha sido Silver Screen Secrets.